Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Capítulo 3 de Media Parte, en el que contamos con Lluís Carreras, el NOI de Sant Pol, formado en la Masía y con una larga trayectoria en primera y segunda. ¿Qué tal, Lluís? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena, Rubén. ¿Todo bien? Bueno, encantado primero de todo que estés aquí con nosotros, que quieras compartir esta charla con nosotros. Claro, un placer. Para empezar, me gustaría hablar contigo sobre tus primeros pasos en el fútbol. Sí, Sé que, bueno, es de Sant Pol. sí, Sé que por motivos escolares también estuviste en Calella. sí. Creo que tuviste un breve paso, ¿no? Por ambos sitios. Sí, bueno, yo soy nacido en San Paul, jugué de alevines o de benjamines 10 partidos, después fui a hacer una prueba a Calella y de Calella ya seguidamente me fui al Barça. Jugué 2 partidos o 3 en el Calella y fui a hacer una prueba. Estuve 2 días probando y sí, sí, y a los 2 días ya me dijeron si me quería quedar ahí en la Masía. Entraste con 12 años, Sí, entiendo. sí. ¿Y cómo surgió esa prueba? ¿Te vieron jugar o...? Sí, seguramente el Calle debería tener ojeadores, que tenía el Barça por toda Cataluña. Me vieron, jugaba de delantero centro rompedor, ya con 12 años medía 1,80 m. Sí, claro, metía muchos goles. Y sí, sí, fueron los entrenadores, el presidente y el director deportivo de Calella quien preguntaron, oye, ¿quieres ir a hacer una prueba al Barça? Y claro, cómo no, ¿no? Cualquier niño que empieza a jugar al fútbol y le ofrecen esa posibilidad, pues bueno, no la puedes desaprovechar, o sea, no puedes decir que no, ¿no? Luego tienes que servir o no valer, ¿no? Fui allí, entrené 2 días y el señor Roca y Uriel Tort me preguntaron, bueno, que si me quería quedar, ¿no? Le preguntaron a mi padre si me dejaba quedar, ¿no? Y claro, Ujú. y todo fue muy rápido, todo fue muy rápido. En 2 semanas me veía viviendo en la Masía. ¿Recuerdas allí los primeros compañeros que tenías? Sí, 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 recuerdo que estaba, bueno, Pep, que estaba Tito Vilanova, que estaba Jordi Roura, que estaba Jaume Torres, que estaba Luis Milla, que estaba Pepe Serer, que estaba Pedraza, que estaba Covelo, que estaba Sánchez Jara, que estaba, pues que había muchos jugadores que luego no han llegado, pero que sí que sigo manteniendo buena relación con los Sergi, con los Guzmán, con los, bueno, muchísimos. Quería indagar un poco más en la Masía y la filosofía era la misma que ahora, o sea, siempre se ha mantenido igual. Sí, sí, al final hay que diferenciar, ¿no? Entre lo que es un estilo de juego, una manera de jugar, una metodología a aplicar. Y es cierto que todo ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? En nuestra época, la mayor parte de los entrenadores del fútbol base eran exjugadores, desde Antonio Olmo, Pello Artola, Quique Costas, De la Cruz, Sicilia López, Joan Vilà, bueno, que venían aprendiendo una manera de jugar y que ellos transmitían, ¿no? Quizá no tanto antes de que llegara Johan en hacer énfasis en la posición, en la posesión, en el generar juego, quizá no tanto en eso, y sí en buscar jugadores diferenciales que te hicieran ganar ya en esas categorías, ¿no? Fue la llegada de Johan que sí que cambió un poco lo que es el paradigma metodológico del club. Bueno, entonces ese sería el cambio a destacar, ¿no? Sí, Que quizá notaste tú ahí, ¿no? sí, sí. Porque ¿cómo es vivir en la Masía? ¿Cómo aporta en la formación y en la educación vivir ahí? Bueno, muchísimo, ¿no? Es esa escuela de la vida que no te la enseñan en ningún colegio, ¿no? Ni en ningún instituto, sino que te tienes que valer por ti mismo, ¿no? Yo llegué con 12 años, muy apegado a mi familia. Es cierto que yo soy de San Pol, que son 45 minutos de Barcelona, 1 hora aproximadamente, pero por temas de trabajo de mi padre no me podía llevar nadie, ¿no? Bueno, decidieron que podía entrar a formar parte de ese grupo selecto de jugadores que si yo siempre digo la mal llamada masía, ¿no? O sea, la masía es la residencia de jugadores y jugadoras que por motivos personales o de distancia no pueden ir y venir a entrenar, porque hay muchos jugadores en el fútbol base del Barça, tanto masculino como femenino, que no viven en la masía y que juegan en el Barça. Lo que pasa que son de Sí, sí. Hospitalet, son de Cornellá, son de La Mina o son de Pedralbes. Y esos no hace falta que estén en la masía. Entonces, a mí me gusta hablar de fútbol base, ¿no? De cantera, de padrera, más allá de la masía que luego se ha internacionalizado y hecho conocido, ¿no? Entonces la vida en la masía
O sea, en esa época, te estoy hablando de hace 40 años, solo 40 años, tengo 52, llegué hace 40. Pues bueno, una masía donde había un director, donde había un cocinero que es el que te lo gestionaba todo, donde tú compartías habitación con 9 compañeros más, porque había 4 habitaciones de 10, y donde te tenías que espabilar a la hora de ducharte, de hacerte la cama, de recoger la ropa, de ordenarte, de tener tu horario para ir a la escuela. Yo llegué y iba a octavo de GB, cuando se llevaba el GB, luego a BUP, espabilarte a ir con el metro, tener claro los horarios para no llegar tarde a entrenar, los horarios de las comidas, desayuno, comida y cena. Bueno, tienes que aprender a organizarte y a espabilarte, ¿no? Porque con 12 años convives con chicos de 18 años, que te llevan 6 años, que tienen mucho más mundo que tú, pero que tú debes de adaptarte, ¿no? ¿Recuerdas alguna anécdota Muchas, allí muchas, dentro? muchas, ¿Alguna que muchas, destaques? muchas no tendríamos tiempo, quizá, ¿no? Pero bueno, sobre todo, recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, los lunes, ¿no? Los lunes que parece que es un día de la semana que se te hace una montaña porque empieza la semana, pues eran los días que no entrenábamos, ¿no? Entonces acababas del cole a las 5, ibas corriendo a la masía, ibas corriendo a tu habitación, a tu armario, abrías, te ponías la ropa de fútbol, hiciese viento, lloviera, hiciese un sol espatarrante y te ibas al jardín de la masía. Y ahí convivíamos todos, los de 12 hasta los de 18. Montaba rondos, partidos de ping-pong, todo, y ahora que no nos escucha nadie, menos estudiar, ¿no? Que eso lo dejábamos para última hora. Entonces, esos son muy buenos recuerdos, ¿no? El hecho de tú poder jugar con gente mayor que tú y que ahí no había distinción de edad porque el nivel era muy alto. Bueno, vas quemando etapas ahí Sí, en la academia del Barça y subes hasta el Barça B, ¿no? Empiezas, dijésemos un poco el fútbol profesional en tu carrera empieza en el Barça B. sí. ¿Con quién coincides allí? ¿Qué tal te fue en el Barça? En el Bueno, Barça B? anteriormente, o sea, pasé por el infantil, por el alevín, el infantil, no había cadete en esa época, ya directamente al juvenil. En el juvenil no pasé por el amateur, solo jugué un partido por circunstancias con 16 años y pasé directamente al Barça B, ¿no? Al Barça Athletic, que estaban, bueno, los Guardiola, los Pinilla, los Alberto Mas, los Oliete, los Tony Jiménez, los Thomas Christiansen, luego más tarde Oscar, Sergi, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, llegas allí al vestuario del mini estadi, que estaba a la puerta en el pasillo del fondo, y cuando tú entras de joven dices, mi objetivo es llegar a esa puerta, ¿no? A la puerta que te parte el vestuario, ¿eh? Había levines, benjamines, infantiles, juveniles, y luego había una puerta y entrabas ya como una zona de, oye, ya eres semiprofesional que estás en el Barça B, ¿no? Ese fue el primer objetivo, ¿no? Claro, una vez allí estás tan cerca del primer equipo que dices, tengo que dejarlo todo para poder llegar algún día. Entre estos compañeros nombrabas a Pep, a Sí, Guardiola. sí, Acaba mucho ya, sí. era de los más destacados. Era diferente, o sea, Pep no era ni alto, ni rápido, ni fuerte, ni iba bien de cabeza, pero tenía esto que le circulaba mucho más rápido que a todos nosotros, ¿no? De hecho, repito, desde la llegada de Cruyff, que yo haría un antes y un después, en la posición, para mí, madre del ADN del modelo de juego del Barça, la posición de 4, de medio centro, necesitabas un jugador aquí. No un jugador que corriera, sino un jugador que hiciera correr el balón. Entonces, para hacer correr el balón necesitas inteligencia, y de eso de inteligencia necesitas colocarte bien, pasar bien, perfilarte bien, y no había jugador mejor que Pep. Ya apuntaba maneras entonces, ¿no? Para Sí, ser entrenador también. Imagino que la sí, capacidad mental. sí, y apuntaba maneras porque también era un chico muy estudioso, muy bien educado, que se preocupaba no solo por él, sino también por los demás. Había la duda en el ambiente, en el entorno, de a ver si podía él desarrollar todo el fútbol que tenía aquí, desarrollarlo en el campo, ¿no? Porque al final las categorías están para algo, ¿no? Y una de las claves entre una categoría y otra, aparte de la calidad individual de los jugadores, es esa velocidad de ejecución. Tú necesitas ejecutar mucho más rápido en primera que en segunda que en primera ref que en segunda ref, ¿no? Y había esa duda de si Pep iba a poder realizarlo, ¿no? Vamos, sobrado.
sobrado. ¿Es tan importante el físico para el ADN del Barça, Luis? No, no, no. El físico de aquí es importante que pienses rápido, que ejecutes rápido, que te coloques bien, que te perfiles bien, que sepas qué superficie de contacto utilizar cuando hay un pase corto y un pase largo. En un pase largo no lo puedes hacer con el interior, lo tienes que hacer con el empeine. Un pase corto debe ser con el interior, a poder ser por el suelo. Entonces todo eso tú lo vas entrenando, no lo vas mecanizando, pero sí a base de esas repeticiones lo vas interiorizando. Y entonces lo haces sin pensar, juegas sin pensar, te mueves sin pensar. Pero no porque seas un robot, sino porque lo tienes interiorizado. Tú te levantas por la mañana y lo primero que haces, ¿qué es? Pues mear o ir al lavabo. ¿Por qué? Pues, bueno, porque tienes ganas, ¿no? Pero luego, ¿qué haces? Pues te cepillas los dientes, te lavas la cara. ¿Tú piensas en que te tienes que lavar la cara, cepillar los dientes, peinar, duchar? No, no lo piensas. Lo haces porque has creado un hábito. Pues el ADN Masía, ese famoso ADN, ese famoso modelo de juego del Barça, es crear hábitos para que el jugador, una vez esté en el terreno de juego, no piense, no tenga que pensar, ya lo tenga interiorizado y así pueda ejecutar más rápido y mejor. Estás ahí en el Barça B y al Sí. final te da la oportunidad Johan de debutar con el primer equipo contra el Real Madrid en una Supercopa. Es Sí, así, ¿no? sí, el día de que Risto Stoichkov pisa al árbitro, Mauricio de Azpitarte, que dijo que no, que no lo he pisado. Uy, que no. Sí, ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Un sueño cumplido? sí, un sueño cumplido, lo recuerdo ahora mismo con muchos nervios, el pre, sobre todo, una vez al terreno de juego, deseas que el árbitro pite ya, porque los jugadores nos ponemos nerviosos, todos, sin disculpa, hasta Lamine. Tienes ese nervio, ¿no? Antes de saltar al terreno de juego. Una vez estás en el terreno de juego, el correr te libera de muchas tensiones, ¿no? Entonces, claro, debutaba con 18 años contra el Real Madrid, partido Supercopa, es el partido, un Barça-Madrid es el partido. Había jugado muchos en filial y en categorías inferiores, pero ninguno en el primer equipo, ¿no? Bueno, por tanto, es el premio a una vida dedicada a ese esfuerzo, ¿no? Pero claro, el premio va acompañado, siempre digo yo, de dos cosas, ¿no? De uno, que tú tengas nivel y calidad y cualidad para jugar, y la otra, que tengas esa persona que diga, tú Rubén, tú vas a salir, o tú Luis, tú vas a salir. Si no hay esa persona, seguramente, o sea, si no es Johan, quizá yo no hubiese debutado en el primer equipo. ¿Ya alternabas entrenos con el filial y el primer equipo? Sí, 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 esas 2 temporadas, esas 3, yo estuve 3 temporadas en el Barça B, de esas 3 temporadas ya iba a hacer la pretemporada, ya iba a jugar algunos partidos amistosos, ya me llevaba algunos entrenamientos, iba alternando. Pasa que fue en la 91-92 que después me rompí la tibia y el peroné, 90-91, perdón, me rompí tibia y peroné y parecía que, hostia, que el sueño se iba a acabar, pero no, no, nada más lejos de la realidad. Johan siguió dándome esa continuidad. ¿Qué recuerdas de aquellos entrenos? Imagino que un nivel brutal, ¿no? Sí, un nivel brutal de la época. Seguramente ahora veríamos vídeos y, pues si jugaba el lento, si ahora puede jugar. Un respeto máximo hacia esos jugadores, a los Koeman, a los Zubi, a los Vaquero, a los Chiqui, a los Nadal. Bueno, por el hecho de subir de la cantera, muy arropado por los Guillermo Amor, por los Busquets, el hecho de subir con Pep Guardiola la misma semana de entrenamiento, a pesar de que él debutara una semana más tarde contra el Cádiz, pues bueno, te hace que tengas una compañía, ¿no? Que tengas un acompañante, pero lo recuerdo, bueno, el hecho de entrar al vestuario, que tengas tu ropa, bueno, es que es el vestuario del primer equipo, ¿no? Es un sueño cumplido. Desde ese chico en la Masía que llegué con 12 y cuando abría las puertas de la Masía veía el no cam y veía el entrenamiento, a decir, es que he acabado jugando allí, ¿no? Porque, bueno, tienes la lesión esta que comentas Sí, y te marchas cedido al Oviedo. ¿Cómo sí. sale esa oportunidad? Pues mira, me marcho cedido al Oviedo primero por renunciar, y ahora también que no nos escucha nadie, por recomendación de Johan al servicio militar. Antes hacía el servicio militar. Por ejemplo, a Pep un año antes, Johan le aconsejó ser voluntario. El hecho de ser voluntario en el servicio militar, estabas 2 años realizando la mili, pero lo podías hacer en Barcelona, cerca de casa, en el Bruc, cerca de la Masía, y eso te permitía ir entreno, ¿no? Claro, un año más tarde las normas cambiaron y ya no había tal posibilidad. Entonces, claro, yo igual debía hacer la mili en Córdoba o en Almería o en Sevilla, ¿no? Me recomendó hacerme objetor de conciencia, lo hice, pasé las pruebas y nada, y pude en este caso, bueno, debutar con
con el primer equipo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, me sale la oportunidad de que Johan piensa que puedo actuar a gran nivel, a un nivel de primera división, en un equipo de primera división, con la sorpresa de que una vez nos ponemos todos de acuerdo, llegó el primer entrenamiento y Radomir Antic, que era el entrenador en ese momento del Real Oviedo, que luego también entrenó al Barça, me dice, bueno, pues he hablado con Johan y me ha dicho que te pruebe de lateral. Digo, ¿cómo? Pues si yo soy delantero centro, si yo venía de marcar Un montón de goles, un ¿no? montón de goles en el Barça B, en el juvenil, en el Alevín, en el amateur, en todos los sitios, ¿no? Ya, me ha dicho que te pruebe de lateral. Es cierto que en los últimos años, pues de delantero pasé a extremo, de extremo a 6, a vaquero, de vaquero a interior, a veces jugaba como de medio centro, bueno, que iba como tapando agujeros, ¿no? Y digo, bueno, pues nada, pues de lateral. Sí, sí, fue debutar, creo que fue el segundo partido de Liga que fuimos contra el Celta, le marcó un gol a Cañizares, un lateral de esos tipos modernos, ¿no? Y ahí me quedé, tú. Ahí me quedé de lateral, yo pensando que iba a marcar goles toda mi vida y esa conversación entre Radomir Antic y Johan, pues me convirtieron en lateral. Tuve que aprender a Oye, defender, a perfilarme, a realizar muchas cosas que no había hecho nunca, porque yo solo había metido goles. llegas bastante joven y entras en un Oviedo muy potente, ¿no? En la Buah, época guapo. había jugadores muy top, ¿no? Piti, Jerkan, Gorriarán, El Cacho, Cristóbal, Luis Manuel, Berto, Jankovic, Carlos, Jokanovic, Armando. Sí, sí, era un equipazo entrenado por un pedazo de entrenador que fue Radomir Antic, que me ayudó mucho en ese año. ¿Y qué tal te fue? O sea, me refiero, ¿qué Muy bien. aprendiste de ellos? ¿Cómo Bueno, mejoraste allí? aprendí a jugar en fútbol profesional, a jugar otro fútbol diferente al que había mamado durante toda mi trayectoria en el Barça, a aprender muchas veces que le das un balón y muchas veces el que recibe no es Laudrup o no es Guardiola y que ese balón se pierde, ¿no? Y entonces tienes que recuperar ese balón, ¿no? A jugar quizá algo más directo. Bueno, la adaptación no fue fácil. Aprender a defender. Yo había sido delantero, no había tenido que defender a un extremo habilidoso. Me costó con el tiempo, porque yo tenía unas características y seguramente la defensa no era. Pero bueno, aprender a colocarme, a jugar con los compañeros, a entenderme mejor. Bueno, otro fútbol diferente. Ahí coincides con un delantero que se llamaba Carlos, bueno, se Sí, llama Carlos. Carlos. ¿Cómo era jugar con Brut Carlos, no? brutal. Es catalán, Carlos es catalán, nacido Barcelona, provincia de Barcelona. Era un goleador, era internacional, goleador zurdo, con un muy buen olfato, con una muy buena colocación. Tipo parecido de esa época a Hugo Sánchez, que necesitaba muy poco para meter gol. Cuando tenía que ir al espacio, te iba al espacio, que se entendía muy bien con Jankovic, otro delantero, y que sí, nos metió muchos goles. Bueno, era uno de los internacionales del Real Oviedo, sí. De ahí pasas al Racing Sí, de Santander. Ahí cómo sale esa oportunidad. pues ¿Por qué mira, te decides ir allí? mira, y fue una cesión. Yo me quería quedar en el Real Oviedo porque había jugado 30 partidos, había hecho amistades, estaba bien, pero seguramente un problema contractual de pretensiones por un lado y ambos, pues el Real Oviedo decidió, pues bueno, que no aceptaba esas condiciones. Digo, bueno, qué raro. Y salió la opción del Racing, pidiendo lo mismo que en el Real Oviedo, pues aceptó, ya no tan solo fue una cesión, sino fue una cesión por 3 años con derecho a recompra los dos primeros, ¿no? Me iba a un equipo de parecida categoría, donde el año pasado también había quedado en parecida posición en el terreno de juego. Bueno, y salió esa oportunidad, entrenado por Vicente Miera, y ahí me fui, firmé por 3 años y el Barça tenía opción de recompra los dos primeros, jugando también de lateral, con Ceballos, con Merino, con Pablo Alfaro, con Roncal, con Esteban Torre, el padre de Pablo Torre, con Quique Setién, con Mutiu, con Rachenko, con Popov. Bueno, teníamos también un equipazo con David Villabona, muy bueno jugador, con Thomas Christiansen, Tengo curiosidad por saber cómo era Quique Setién de jugador. buenísimo. O sea, Rubén, era buenísimo. En esa época había jugado con muy buenos jugadores, en el Barcelona sobre todo, pero Quique estaba a la altura, ¿eh?
le podías dar como Pep, ¿no? Parecido a Pep, ¿eh? Estabas en un aprieto, le dabas el balón aquí, que sabías que ese balón le iba a dar continuidad, ¿eh? Le iba a dar continuidad, no lo iba a perder, un líder en el terreno de juego, en el campo, ayudando mucho a la gente joven, bueno, especial, porque era un tipo especial, pero del cual aprendí mucho, sí. Otro tipo especial era Pablo Alfaro, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo habíamos coincidido en alguna pretemporada en el primer equipo del Barça, ya me conocía también y bueno, formaban un trío porque ahí jugábamos con 5 defensas, Pablo Alfaro, Merino y Zigmantovic y bueno, para ahí no pasaba ni el aire. Aparte yo jugaba por delante de Pablo, siempre instruyéndome, siempre ayudándome. La verdad que tuve una muy buena colaboración. Le hicimos una muy buena temporada. De hecho, este año fue el año donde el Racing ganamos 5-0 al Barça. Sí, 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 te lo iba a comentar, que ganasteis 5-0 al Barça y Sí. después también ganasteis al Madrid, 3-1 ¿no? al Madrid. Pues después de ese 5-0 al Barça, cuando acaba el partido, es Johan el que viene a mí, me felicita por el partido y dice, sigue así, que el año que viene volverás. Y Joder, tú después del alucinando, partido. ¿no? Bueno, estaba flipando. A las 2 semanas me llama Carlos Naval y me dice, sí, sí, que, bueno, que van a ejercer la opción de recompra que tenían por 2 años, pero ya el primer año la ejercer. Sí, sí. Me imagino que súper contento, aparte de que te doliese por una parte, ¿no? Y alegrarte por otra, ese 5-0, ¿no? Me Claro, imagino. me dolió el resultado, de hecho, creo que lo hice también, o lo dije en prensa y bueno, y algunos palos me cayeron. Yo soy del Barça, yo siempre he sido del Barça, yo quiero ganar al Barça. Yo con el Mallorca le he hecho goles al Barça, he celebrado esos goles porque era el momento, pero eso es Barça. Yo creo que Santander o sea, se hizo, bueno, claro, no le metes 5 goles al Barça cada día, ¿no? Pero que si manitas, que si pancartas, que si, bueno, todo fue una fiesta, que lo entiendo, ¿no? Pero yo no disfruté de esa fiesta, yo disfruté del partido, se ganó, súper contento, 3 puntos importantes, pero para mí la victoria fue que Johan después del partido me dijo que volviera, vamos. Claro, a nivel personal fue eso brutal. Porque volviendo a tus compañeros ahí del Racing, si un año anterior habías coincidido con Carlos, aquí coincidiste con Radchenko, Sí, 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 sí. otro pedazo de jugador, ¿no? Sí, Popov y Rachenko jugaban arriba, Dimitri era un jugador muy vertical, muy rápido, con lo desgarbado que era, tenía muy buena técnica a la hora de la definición, peleón, le podías mandar un melón que el tío te lo corría. Bien, bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Como bien me comentabas, pues Cruyff te dice que el año siguiente vas a volver y vuelves. Sí. Eh, Ahí cómo va. O Bueno, sea, creo que apostó bastante por la cantera, ¿no? El Johan ahí. eso es la temporada 95-96. Cuando vuelves te das cuenta que esa recomendación de Johan a Radomir Antic 2 años antes me fue bien. Jugué 30 partidos en el Real Oviedo, 34 creo en el Racing de Santander y te permite volver como lateral, ¿no? Como lo que me marché un delantero, vuelves como lateral, ¿no? Fue una temporada donde Johan que por cierto se ha escrito un libro ahora de lo que pudo ser el Dream Team 2, ¿no? Quiso apostar por eso, por gente de casa, mayoritariamente, y fichar a 4 extranjeros diferenciales, ¿no? Que fueron Prosinecki, Hagi, Popescu, Figo y Codro. Fue el primer año de todos ellos y exceptuando Figo, que fue su primer año, no acabó de salir del todo bien, ¿no? Entonces, bueno, fue una temporada donde solo ganamos el Gamper, la temporada del doblete de Atlético de Madrid, jugué 27 partidos, es cierto, estaba Sergi por delante, pero jugué muchos minutos en Copa de la UEFA también, en Copa del Rey, y fue una pena porque 2 jornadas antes destituyen a Johan y ahí ya cambia todo, ¿no? Luego entra Robson, nos vamos muchos canteranos, no se tuvo la paciencia. Y bueno, tiempo atrás dices, es que claro, es que Codro venía de marcar 30 goles en la Real Sociedad. Es que creo que marcó 5 o 6. El máximo goleador fue Oscar. El segundo máximo goleador Jordi Cruyff, ¿no? Fue el primer año de Figo, que aun siendo un muy buen jugador, no fue el Figo ya maduro de años después, ¿no? Hagi Prosinecki con muchas lesiones, Popescu, bueno, le costó entrar ese primer año, entonces no se dio continuidad a lo que Johan había soñado, ¿no? Pero bueno, el resumen es que al final la Pedrera, la cantera, el fútbol base, la Masía, pues siempre responde y siempre está ahí, ¿no? Sí, eso es lo que te quería decir, que al final fue una apuesta atrevida, Sí. pero el ADN Barça. Quiero Claro, es decir, que estaba Busquets, estaba Ngoy, estaba el Chapi Ferrer, estaba Sergi, estaba Pep, estaba Guillermo, estaba Celade, Roger, Oscar.
Toni Belamazán, Quique Álvarez, Jordi Cruyff, Juan Carlos Moreno, Roger, ya lo he dicho, es que estamos, la mayoría éramos de la Masía, y luego tenías a Nadal, tenías a Belardo, tenías a Vaquero y los extranjeros, ¿no? Que al final, yo hoy estaba escuchando a José Mari Vaquero, esa época tú la trasladas unos años después, y es que es a día de hoy. Tienes a Cubarsí, tienes a Lamine, que eso es extra, pero tienes a Héctor Ford, tienes a Gerard Martín, tienes a Gavi, tienes a Olmo, tienes a Eric, tienes a Araujo, tienes a Lamine, tienes a Ansu. ¿Y qué tienes más? Rafinha, top. Lewandowski, top. Frankie de Jong está cogiendo para ser top. Más esos nacionales como Pedri, como Íñigo Martínez, que son los Nadal, que son los Eusebio, que son los José Mari Vaquero de esa época, ¿eh? Eso no cambia, ¿eh? No cambia. Ya marcaba el camino, Johan, ya marcó. Hubo un antes y un después de Johan en muchos aspectos, ¿no? Pero la idea no se cambia, no se puede cambiar la idea. Lo que sí que la idea se moderniza, se actualiza. Y esa actualización de la idea inicial hace que el Barça, bueno, sea un referente, sobre todo en el cómo, más allá de ganar o no, ¿no? Yo lo hablo mucho hoy en día en medios de comunicación. Para mí, este año, el Barça ya ha ganado. Más allá de títulos, ya ha ganado. Viendo todos esos jugadores que te he comentado de la cantera al primer equipo. Porque si no, ¿qué sentido le das al primer equipo? O sea, ¿para qué tienes el fútbol base? Para nutrir jugadores al primer equipo. Que después esos jugadores te hacen ganador y te dan títulos. Entonces ya es el sumum. Pero que no, estás en el proceso, estás en el camino. Si hoy en día el Barça de Hansi Flick no gana títulos, para mí no será una derrota, no será un fracaso. ¿Qué va? Ahora, si los gana, también hay el hándicap de decir, tú has puesto el listón altísimo, porque de ahí ya no te puedes bajar. Entonces, vamos a darle calma. Esto va de oportunidades, ¿no, Luis? Claro, va de oportunidades y de momentos, ¿no? Ahora imagínate Pau Cubarsí 20 años atrás, con Puyol y Piqué. Se come los mocos, con todos los respetos, ¿eh? No llega Pau Cubarsí con Puyol y Piqué en su prime, no. Y Lamine, igual si está Leo Messi, igual no sale. Igual no te acaba de salir, igual no los puedes mezclar. Yo pienso que los buenos, da igual donde jueguen y se mezclen, ¿no? Pero igual no puede jugar en su mejor posición, que es la derecha. ¿Que te puede jugar en la izquierda? Sí, claro que sí. Bueno, es lo que ha hecho Rafinha, ¿no? Que el año pasado jugaba a pierna cambiada y este año el Flick le ha dicho, tú a la izquierda. Y se está saliendo. Pero es ese momento, es el momento de los jugadores. Por lo que dices, entonces puede haber algún otro Lamine, algún otro Messi que no haya podido tener ese momento. O sea, que puede haber, con la edad de Lamine, dices. No, con la edad no. Que en algún momento pues hay algún jugador en la cantera que no haya tenido esa oportunidad. Seguro, y se ha perdido y no sabes dónde está. O igual se ha retirado. Claro que sí, es el momento. Es tan importante el momento. O sea, ahora Lamine tiene 17 años. Como mínimo va a estar 15 años. Claro, es que igual el chico que deba sustituir a Lamine igual no ha nacido aún. Igual ese chico que tiene 14... Mira, yo digo, no sé, tengo 14 años y juego en la posición de Lamine. Olvídate, chico. Olvídate que... O, ¿sabes? O soy central y tengo 14 años. Hostia, sentar a Íñigo sí que lo puedes sentar porque se le acabará, pobre, la gasolina. Pero a Cubarsí, mejor que sea zurdo, que así puedes complementarte. Y es que es así. Pero claro, eso no lo elegimos, eso sale como sale. Sí, sí. Y bueno, luego también pueden pasar mil cosas, me imagino. Después de este año en el Barça, decides irte a segunda al Mallorca. Sí, tú. Sí, una decisión que fue fácil. Tenía opciones de seguir en primera, de irme a equipos de primera. ¿Tuviste más opciones? Sí. Pero el proyecto de Bartolomé Beltrán como presidente del Mallorca, entrenado por Víctor Muñoz y Pichi Alonso, me sedujo. Me explicaron dónde me harían jugar, qué querían de mí y que necesitaba el Mallorca subir sí o sí, ¿no? Son de esas apuestas que he hecho a lo largo de mi vida de dar un paso atrás en cuanto a una categoría para dar 2 o 3 hacia adelante. Y siempre que lo he dado, que han sido 3 veces en mi trayectoria, me ha ido bien. Me voy al Mallorca a segunda, subimos. Me voy al Atlético de Madrid a segunda, pum, subimos. Me voy al Alavés a segunda, pum, subimos, ¿no? Y es ese feeling, ¿no? Dices tú, ostras, tengo que seguir en primera porque sí. Pues muchas veces ese refrán de más vale
ser cabeza de ratón que cola de león, a mí me ha ido bien. En ese Mallorca te fue bien. Muy bien, 5 años brutales. El primer año ascendimos en la promoción contra el Rayo Vallecano. Fue un año no fácil porque teníamos mucha presión con Recarte, con Valverde, con Tito Vilanova, con Olaizola, Marcelino, Quique Burgos, Jovan Stankovic, Konstantin Galca, Ubiku, Carlitos. Teníamos un equipazo. Pero a falta de 3 jornadas perdemos, creo que fue en Las Palmas, y echan al entrenador. Echan a Pichi a Víctor, una presión brutal, te toca el campo del Rayo, primero en casa y luego en Vallecas, ay. Y al final 2 empates, 1-0 y 1-1, nos clasifican, pam, y subimos. Y en primera también. Y en primera, a partir de ahí, con todos los respetos a toda la historia del Mallorca, fueron los 4 años mejores del Mallorca. Se tuvo el tino a fichar a Héctor Raúl Cooper, un entrenador que nadie conocía, que no lo conocía nadie en Lanús solo. Hizo un equipo, nos nutrimos de exjugadores del Valencia, Engonga, Iván Campo, Romero, Moya, junto a los Escurza, a los Olaizola, a los gente que teníamos anteriormente. Bueno, hicimos temporadones, quedando clasificados por la Champions, quedando finalistas de la Copa del Rey, quedando finalistas de la Recopa que perdimos. No ganamos ninguna final, eso es verdad, ¿eh? Pero clasificados contra el Lazio, ganamos una Supercopa al Barça. O sea, fueron 4 años, 2 con Cooper y 2 con Luis Aragonés, de los mejores de la historia del Mallorca. Repito, con respeto a toda la historia. Sí. Bueno, al final el Mallorca es un pedazo de club. Sí. Lo está demostrando y sí que yo recuerdo también muy buenos Mallorcas, ¿eh? O sea, al final el Mallorca ha tenido siempre muy buen ojo. Cuando ha hecho bien las cosas, date cuenta que en esa época empezaba de director general, para mí el mejor director general de todos los clubes, que es Mateo Alemany. Empezaba ahí, después de Beltrán, con Antonio Asensio, en paz descanse, y se hicieron las cosas muy bien. Primero con la piedra angular de Héctor Cooper, pasando a algunos entrenadores por el medio y después con el gran Luis Aragonés. Porque ahí está Héctor Cooper de entrenador y el último año es Luis Aragonés, ¿no? Sí, los 2 primeros Cooper, por el medio hay Fernando Vázquez, hay un argentino, Gabriel, no me haga recordar el nombre, que estuvo poco, y luego ya entra Luis Aragonés los 2 últimos años. Yo estuve 5 en el Mallorca y los 2 últimos con Luis Aragonés. ¿Cómo era Luis Aragonés? Brutal. Bueno, primero decir que tengo un gran recuerdo de Héctor Cooper, que me ayudó muchísimo Héctor Cooper, que fue uno de los valedores, porque yo el primer año del Mallorca fui cedido y luego el Mallorca me compró. Y Cooper, viendo vídeos e informándose, apostó mucho para que el Mallorca me comprara, ¿no? Todo y no ser un titular indiscutible, me ayudó muchísimo en apostó por ti. Sí, muchísimas. Y Luis, auténtico. O sea, el primer día que te reúnes, o sea, para mí fue bestial. Nos habíamos enfrentado porque él había entrenado también al Oviedo, nos habíamos enfrentado con varios equipos en el Valencia. Y tuvimos una reunión de 4 capitanes, Miguel Ángel Nadal, el Nanu Solé, Olaizola y yo. Primer día de verano, que vienes de veranito, todo moreno, con tus chanclas. En esa época se llevaban unas camisas así muy estampadas, ¿no? Muy estampadas, bueno, que vas a lo moderno, ¿no? O que te crees que vas a lo moderno. Y entramos en el vestuario, lo primero que me dice, me mira, ¿usted qué de qué va? De camuflaje. Porque era una camiseta con muchas hojas y tal. Lo primero, antes de... Bueno, sí, mister, es lo que se lleva, que se va a llevar. Pero así, ¡buah! Pues empezamos bien. Pero una buena primera impresión. Sí, pero luego cuando le coges el tino, claro, yo estuve 4 años con él, 2 en el Mallorca y 2 en el Atlético de Madrid. Te das cuenta de que te exige mucho, sí, pero por tu bien, ¿no? Y con Luis sí que tengo, una infinidad de anécdotas que no se acaban, pero un entrenador muy de los suyos, que te protegía mucho del exterior, de la prensa, de la afición, que te exigía así mucho, pero que tú lo agradecías. Aquí tengo un dato, que imagino que lo sabrás, pero quería compartirlo contigo. Coincides en una temporada con Tristán, Eto'o y Huiza, que los 3 han sido 3 pichichis. Sí. Ya destacaban. Sí. Y después también con Albert Luque, que fue máximo goleador, uno de los máximos goleadores también. Sí, fue. Ellos los pillé yo de joven, ellos de jóvenes yo ya tenía, mis añitos, ¿no? Mis 28, 29 años, que creo que estás en la flor, ¿no?
muy buena relación con todos, creo que les ayudé mucho también a todos desde mi parcela como más veterana. Y sí, sí, de hecho, el día que debuta Huiza con el Mallorca, el entrenador anterior se duerme, o sea, llega tarde al entrenamiento. Hostia, viste, me he dormido. Y todos pensando, ¡buah! Este chico, o sea, este chico no juega más en su vida en el Mallorca. No, no, Luis lo puso de titular y marcó un gol. Tenía esas cosas, ¿no? Y Eto'o espectacular, o sea, de un rendimiento, bueno, el rendimiento que dio Eto'o, que dio Tristán, les hizo también después que pudiesen ir a equipos como el Depor y Eto'o al Barça, claro. Después de estos años en Mallorca, Uh te marchas otra vez a segunda, -huh. al Atlético de Madrid. ¿Por Decisión qué te vas ahí? difícil. Yo ya llevaba 5 años en Mallorca, uno de los 4 capitanes. Veía que el Mallorca como que no me ofrecía la renovación, ¿no? Y estaba Mateu Alemany, repito, el mejor director general que he conocido, y me llamó un día. Digo, bueno, uy, era hora tú. Yo tenía ya familia, mi hijo, estábamos bien asentados en la isla, y mi intención era quedarme allí, ¿no? Dice, mira, te voy a ofrecer una renovación, dice, va, por un año. Joder, Mateo, que yo ya tengo 30 años, tal. Venga, va, por 2. Bueno, Mateo, va, por 3. Pues como todo así muy rápido, ¿no? Digo, Mateo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Dice, sí, pasa una cosa. Me dice, pasa una cosa, cabrón. Me dice así, pero de buenas, ¿eh? Dice que ya sé que has firmado por el Atlético de Madrid. Digo, ya lo sé. Digo, pero yo no te puedo ofrecer el dinero que te ofrece el Atlético de Madrid. Digo, Mateo, yo no quiero el dinero que me ofrece del Atlético de Madrid, pero yo quiero sentirme que tú me quieras, no que lo haces por un compromiso. Mantenemos una relación exquisita con Mateo a día de hoy. De hecho, le ayudé muchos pasos para llegar al Barça, o hablamos mucho para que él llegara al Barça, pero ahí me sentí, no traicionado, pero no me sentí querido, más allá del dinero, ¿no? Llevaba 5 años, había hecho mucho por el club, estaba sentado y como el que hace la... Venga, va, 1, va, no, va, 2. Digo, bueno, pues Mateo, pues mira, no he firmado por el Atlético de Madrid, pero sí que es cierto que tengo una oferta. Del Atlético de Madrid porque fue el profe Paredes, el preparador físico de Luis, que me dijo, Luis, usted se viene para allá conmigo y con el míster. Coño. Y aparte de usted se va a venir el Mono Burgos, se va a venir Armando y se va a venir Jovan Stankovic. Y con esas 4 piezas y 6 más que ficharemos por ahí, dice, vamos a subir. Al Atlético de Madrid no le puedes decir que no. Y aunque esté en segunda, ¿no? Habían pasado la temporada anterior en el infierno, que lo habían subido, pero se hizo un equipo pues con el Mono, con Ivic, con Santi, con Aguilera, con Stankovic, con Nagore, con Movilla. El segundo año de Fernando Torres, con Diego Alonso, con el Petete Correa, con Jovan Stankovic, con Otero, que era muy difícil que no subiéramos. De hecho, lo hicimos 3 o 4 jornadas antes. Fue bastante fácil, ¿no? Bueno, fácil. Hubo un punto de inflexión, vamos a Jerez, el Jerez entrenado por Schuster, le llevamos 2 puntos y quedaban creo que 15, ¿no? Y ahí estaba como la cosa muy, muy, muy justa. Ganamos ahí 0-2, que de hecho Gil nos prometió un Rolex de oro y aún lo estamos esperando. y subimos ahí bueno, creo que bien, con un buen margen, pero yo no había jugado nunca tanto con tanta presión, ¿eh? El día que debutamos en casa contra el Jaén, cuando llegas por debajo del Calderón, ¡buah! La gente animándote, no lo había visto en la vida, ¡ale! Pero resonando todo el campo, brutal, o sea, brutal. Porque comentabas que estaba Jesús Gil de presidente. Sí. ¿Recuerdas, aparte del Rolex, alguna anécdota de presión o de No, que había que subir sí o sí? No, precisamente porque una de las condiciones que nos hablaba Luis Aragonés de el por qué había aceptado el fichaje era porque el Presi le dejaría hacer todo, que no se metería en nada, ¿no? De hecho, el primer día o el segundo o el tercero de entrenamiento a Luis ya le viene un ataque de apéndice y lo tienen que operar de apéndice. Digo, joder, digo, empezamos bien. Y el tío con el apéndice operado allí en el entrenamiento como un campeón, ¿eh? Y creo que lo supo llevar muy bien el año del ascenso, el segundo año ya en primera, bueno, ahí quizá le costó algo más. Después del Atlético de Madrid te marchas a Murcia, Sí, en primera división. sí. Pasa lo mismo que pasó con Johan, ¿no? Luis no continúa, entra Gregorio Manzano y quiere hacer como una limpia, ¿no? Manzano no me da ni siquiera la oportunidad de demostrarle
de hacerlo mal. Ujú. Está Sergi, porque un año anterior fichan a Sergi para el Atlético de Madrid. Yo sabía que no iba a tener muchos minutos, pero yo tenía un año de contrato, pero Manzano que apuesta por otro tipo de jugadores. Bueno, no pasa nada. Llegamos a un acuerdo de rescisión. Tengo la opción de irme al Rayo, entrenado por Julen Lopetegui, ¿vale? Y decido ir al Murcia con la salvedad de que a los 4 partidos echan a Julen del Rayo. Y yo pensaba, ¡buah! Suerte que no me he ido al Rayo. El Rayo es cierto que estaba en segunda, pero yo olía como que quizá no era el año, no sé por qué, y eso que no me había hecho nunca miedo bajar de categoría, ¿no? Pero precisamente decido apostar por el Murcia para seguir en primera. Y va y bajamos de categoría. ¿Sabes esas decisiones? Pero claro, Sí, si me sí. hubiese ido al Rayo y echan a Julen a los 4 partidos, igual viene un entrenador que no confía en mí, ¿no? Entonces me salió bien por un lado, porque con Peiró y con Toshak pues estaba jugando, pero claro, bajamos de categoría. Allí coincides con jugadores como Mitchell, ¿no? El actual entrenador del Sí, Girona. Mitchell, con Jensen, con Snyder, con el Tito Bonano, con Caranca, Aitor, el hermano menor, ¿con quién más? ¿Con quién más? Luis García también, ¿no? Con Luis García, con el flaco Luechborg, con Aziari, sí, sí, con Pedro Mitchell Bravo. que era un perfil estilo Guardiola a la hora de jugar. No, Me refiero de mentalidad, ¿eh? sí, de mentalidad sí era más un interior, ¿eh? Más un 10, un interior, un zurdito, con buen dominio de balón, buen desplazamiento, con buen pase, buena llegada, buen gol. Era un pedazo de jugador competitivo, con mucho carácter. Sí, se le decía que era algo frío, pero de frío nada, era buenísimo. Sí, al final me he ido, creo que a la comparativa más de entrenador, ¿no? Que no Sí, de jugador, porque eran diferentes. sí, 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 eran diferentes. Ahora como entrenador también, bueno, ha dado no un vuelco, sino ha abierto la mente a muchos Sí, entrenadores, ¿no? Con una idea de juego muy marcada, teniendo claro de la importancia de los jugadores que tienes, ¿no? sí, sí. Hizo muy buen rendimiento la temporada pasada, este le está costando más, pero creo que también es un tema de calidad individual de los jugadores, ¿no? Lo bien que le salió Sabiño, Dovic, Aleix, el mismo Eric, bueno, Jan Couto no tiene ahora jugadores que tenía el año pasado y el rendimiento de los que se han quedado pues no está siendo a la altura, pero él no cambia su manera, su idea, ¿no? Creo que con el tiempo, y eso también me ha pasado a mí con el entrenador, va a cambiar, ¿no? O sea, hay entrenadores que son expertos en discernir de la plantilla cuáles son las virtudes y explotarlas, ¿no? Y hay otros entrenadores cuando empezamos, que dicen, no, yo voy a jugar así. Y ese jugador no sabe hacer la O, pero la va a hacer porque yo digo que va a hacerla, ¿no? Entonces la evolución del entrenador también va pasando eso, ¿no? Quizá ahora yo soy un entrenador que tengo una idea clara, pero que me adaptaría más al tipo de jugador que tengo, pero Mitchell aún no está en ese proceso. Mitchell Vale. dice, yo quiero jugar así, yo voy a jugar así. Y me parece muy bien, porque tú como entrenador joven que empiezas, no puedes transmitir a un jugador una cosa con la cual no estés interiorizada, no sepas cómo Claro. hacerla, no la tengas de estudiar, ¿no? Ahora sí me dicen al inicio, mira Luis, tú tienes que plantar un equipo y decir a los jugadores que tienen que jugar anteriormente, no ahora, con un 1-4-4-2. Yo dudaría en movimientos, ¿no? En cambio dicen, mira Luis, tú vas a jugar con el 1-4-3-3 o el 1-3-4-3. Ahí yo me muevo como pez en el agua, porque lo he vivido, lo he mamado, lo tengo interiorizado, lo he hecho jugar en el Sabadell, en el Mallorca, en el Zaragoza, y entonces para mí es fácil. Otra cosa es después que los jugadores lo sepan hacer o lo interpreten o no, que me ha costado. Pero bueno, yo me he quedado tranquilo, ¿no? Sí, Entonces sí. esa es la evolución del entrenador. Porque volviendo a tu carrera, del Mallorca ay, perdona, del Murcia pasas al Deportivo Alavés. Sí, ahí también, bajo. El Murcia me ofrece la renovación, a Y es mí a verdad, tres bajas a jugadores. segundo, ¿no? Si Otra vez. bajamos a segunda, aún y así me ofrece la renovación, a mí, a Chiari y alguno más, pero decido que no es el momento, ¿no? Tengo una oferta de la Almería, que estaba mi amigo Galca, del cual me ofrecen 2 años, o un año, no recuerdo bien, y a última hora me sale el Alavés. Y ahí dudo, ¿no? No sé si por ya en esa edad creo que el Deportivo Alavés me ofrece un año más que el Almería y entonces ya miro de forma más egoísta, ¿no? No tengo a Galca, que es mi amigo, pero voy a Vitoria,
creo que se hace un equipo competitivo con Bodipo, Rubén Navarro, Quique de Lucas, Sarriegui, Tellez. Y apuesto, me sale bien deportivamente y quizá me sale bien en el plano de que tengo y sigo teniendo muy buena relación con gente de fuera del fútbol, me ayuda a sacarme el carnet de entrenador, ayudo a dar clases de técnica del nivel 1, allí como que me siento cómodo, ¿no? Seguramente no la mancha, pero el recuerdo negativo es encontrarme con un personaje como Peterman, ¿no? Que obviaría darle cualquier tipo de publicidad, porque a las malas personas no se les debe de dar publicidad. Queda dicho. Porque tienes allí coincides compañeros que has nombrado, de Lucas, por ejemplo, Nené Sí. también, ¿no? Nene. O sea, la delantera del ascenso era Bodipo, Rubén Navarro, Bodipo punta, Rubén Navarro segundo punta, De Lucas izquierda, Nené, De Lucas derecha, Nené izquierda. Por detrás Astudillo Carpintero. Edu Alonso, Sarriegui, Tellez y Carreras. Y de portero Tito Grano. Claro, es que ¿cómo no vas a subir con este equipo, no? Entonces, bueno, nos salió muy bien y subimos. Y quizás ese fue el error, ¿no? Porque subimos y el club se empezó a volver loco y bajamos y subimos y bueno, fue un poco un desmadre. La afición brutal, el club en sí como club perfecto, pero la dirección era horrible. En total, con este ascenso han sido 3 ascensos, ¿no? Sí. Habiendo acabado ya el repaso a tu carrera y cambiando de sección, quería hablar de momentos mágicos. Aquí quiero que me comentes algunos momentos que recuerdes, que te llevas para siempre, que comentarías a lo mejor en una cena con amigos. Bueno, sobre todo, el principal para mí es el debut del Barça. O sea, después de pasar todos y cada uno de las etapas del fútbol formativo, con todos y cada uno de los entrenadores que me enseñaron muchísimo, el debut del primer equipo es soñado, ¿no? Pude vivirlo en casa, pude jugar en mi casa, pude, después de los partidos, ir a cenar con mis amigos de toda la vida, no del fútbol, sino del pueblo, de los de la pandilla. Y eso no tiene precio. Ese año debut y vivido en Barcelona, ese año no tiene precio. Después, bueno, todos y cada uno de los ascensos que son muy importantes, más allá de la ciudad y la presión que había, de los entrenadores y compañeros que he tenido, pues esa sintonía con las ciudades, ¿no? Con Palma, con Vitoria, con Madrid, que siempre nos ha acogido de forma excepcional, ¿no? Y seguramente el pero pues son las lesiones, ¿no? La primera de tibia y peroné y todas esas lesiones a partir de los 30 que te van lastrando físicamente hasta que debes de decir, prou, basta, ya está, porque no estoy dando el rendimiento, ¿no? Sí, sobre esto que me estás comentando quería entrar en la siguiente sección, que le he querido llamar tarjeta roja, que es todo lo contrario. ¿Sí? O sea, al final, experiencias que recuerdas, bueno, negativas o experiencias que te han pasado que no han sido... Sobre todo lesiones, sobre todo las lesiones. Las lesiones porque al final no te dejan ser quien eres, parece como que vives al margen, no acabas de integrarte, a pesar de que yo era una persona muy social, me llevaba con la mayoría, con todos los jugadores, me gustaba ser intervencionista en el vestuario, me gustaba aconsejar a los más jóvenes, veía que me escuchaban, entonces eso, ¿no? Las lesiones seguramente es lo que más, porque al final haces un repaso a todos los equipos, compañeros que has tenido y sigo manteniendo muy buena relación con la mayoría, sí. ¿Porque te arrepientes de alguna decisión no tomada o alguna decisión tomada? Es que, ¿cómo hubiese salido si en vez de irme al Murcia y bajamos me voy a, no sé, me lo invento, al Español? Que por cierto, yo cuando me voy del Mallorca al Atlético de Madrid y ya he firmado por el Atlético de Madrid, el mismo día me llama Sánchez Llibre del Español. Que me lo recuerda porque yo soy de un pueblo de Barcelona, provincia de Barcelona, de Sant Pol de Mar, y Sánchez Llibre es de Vilassar. Y a veces los hijos han jugado en contra, juntos, tal, y nos vemos mucho y tenemos una razón. ¿Te acuerdas, Luis, cuando te quise fichar y me dijiste que no? Me dijiste que no porque era el Español y tú eres del Barça. No, Presi, no. Yo le dije que no porque ya había firmado. ¿Me hubiese ido al Español o al Atlético de Madrid? Yo sigo pensando que me hubiese ido al Atlético de Madrid a pesar de que el Español estaba cerca y estaba en casa, ¿no? Que hubiese tomado otras decisiones que no sé, en vez de ir al Deportivo Alavés y me voy a la Almería, con el Alavés subimos, el Almería no subió ese año.
que no sé. Bueno, a lo mejor faltabas tú, ¿no? Porque También al final con todos los como ascensos. talismán. Como talismán. Eso se fijan mucho los entrenadores, ¿eh? Y directivos a la hora también de fichar a entrenadores, ¿eh? Por ejemplo, yo como entrenador cada vez me gusta menos fichar a jugadores que han descendido en equipo. Porque, no sé, como que igual no tienen ni culpa los pobres, ¿no? Pero como que traen malfario al equipo, ¿no? No. Entonces, eso se busca también, ¿no? Ese jugador que haya tenido experiencias en subir en equipos, en convivir en vestuarios que normalmente estás arriba, en transmitir esa alegría. Sí, eso se mira todo. Pero decirte ahora cuál ha sido una decisión que hubiese cambiado, la verdad que no, ¿eh? Me gustaría poder vivir todo lo que he vivido de verdad de la misma manera. Cambiando de sección, Luis, ahora quiero hablar de... Bueno, a esta sección le he querido llamar fuera de juego. Me vengo a referir a lo que has hecho después del fútbol, ¿no? Ahora estás como... Sí. Bueno, estuviste como entrenador, que lo has comentado. Bueno, ¿Cómo te fue? Yo soy entrenador en el paro, pero como Hansi Flick, que estuvo en el paro un par de años, pues yo llevo 5, ¿no? Y quieras o no, eso te quita de la rueda mediática, no periodística, que también, sino de entrenadores, ¿no? Entonces yo muchas veces reivindico eso, ¿no? Varias cosas. Primero, ¿quién es mejor entrenador? ¿Es entrenador que entrena cada año a un equipo diferente? Eso quiere decir que lo echan, lo fichan. Lo echan, lo fichan. ¿Ese es el bueno? ¿O ese entrenador que ha entrenado un tiempo, mejor o peor, pero que se toma un tiempo para reciclarse, para formarse, para estar preparado, viendo mucho fútbol y que le puedan dar la oportunidad? Ese tendrá mucha más hambre. No sé, digo yo, que es la hambre que tengo. Yo quiero entrenar, yo quiero seguir siendo... Bueno, yo soy entrenador, pero bueno, no se está encontrando pues, ni el equipo, ni la forma, ni la manera, ¿no? Porque a veces los que mandan, directores deportivos y presidentes, pues se fijan ¿qué ha hecho el último año? Uy, no ha entrenado, malo. ¿Pero malo por qué? Y te fijas en uno que ha entrenado y lo han echado. Eso es igual como hay cosas que están establecidas, ¿no? Por ejemplo, y te lo voy a preguntar a ti, si me dejas, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué es peor a un entrenador? ¿Que lo echen en la jornada 4 o en la jornada 34? ¿Cómo lo ves tú, mejor o peor? Yo entiendo, así pensando de Sí, primeras, que lo echen en la jornada 4. Entiendo que, bueno, que al final pues no le han dado tiempo. Entonces, si le echan en la jornada 34, quizás es que lo han valorado más y no ha dado, no ha sacado los objetivos. Claro, ahí voy, ¿no? O sea, ahí voy. Queda mejor visto que te echen en la 34. Claro. Vale, que Sí, mejor porque han echado la has estado toda la temporada, ¿no? Vale, queda mejor visto. No. Al que echan en la 34, con todos los respetos, que a mí me han echado de clubes, es que, chico, es que no ha habido manera. Que luego hay muchas cosas, ¿eh? Que hay jugadores, no jugadores, hay muchas cosas que influyen. Pero al que han echado a jornada 4, primero, que no se han tomado un tiempo para elegir entrenador. No conocen a ese entrenador. No le han dado nada a ese entrenador. No le han dado tiempo a ese entrenador. Pero claro, queda muy mal visto. Es que le han echado la jornada 4. No, uy, el otro. No, es que el otro ha entrenado 34 partidos. Sí, pero cada temporada lo echan y encuentra equipo. Y al que lo han echado en la jornada 4, como a mí me ha pasado, no encuentra equipo. Queda marcado. Chico, pero en 4 jornadas. Pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Sí. Pero yo quiero como abrir un abanico de decir, el entrenador que hace tiempo que no entrena, sea 1, 2, 3, 4, 5 o 10, una vez es porque no quiere, pero en mi caso es porque no he encontrado el sitio que me quiera, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo esté mejor o peor preparado. Al contrario, soy más reflexivo. De hecho, ¿no? yo te veo súper preparado. O sea, quiero al final, por lo que narras, que te escucho, y también por lo que estamos hablando en esta charla, creo que tendrás oportunidades. No. O sea... Tú me vas a vender, te voy a hacer sí. de representante. No, pero muchas veces eso, ¿no? A la hora de fichar se miran muchos parámetros, ¿no? Y la elección del entrenador, miras, ¿qué ha hecho el año pasado? Mira, ha metido el equipo quinto, venga, vamos a fichar. No se mira con cariño. Luego están los representantes, que tienen mucha influencia, y luego están, lo que digo yo, que son los entornos, ¿no? O sea, tú cómo vas a fichar, me lo invento, el equipo X a Luis Carreras, que hace 5 años que no entrena. La gente dirá, este que no entrena, este... Y los que mandan
no toman esa responsabilidad. Aunque crean en mí, prefieren a uno que ha entrenado el año pasado porque ha entrenado y ya le buscarán las cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que la cosa cambie y creo que Hansi Flick, que creo que llevaba 1 año y medio, 2 sin entrenar, ha abierto la puerta. Sí. Que no tenía ganas el chaval de entrenar. El chaval no, que tiene 60 Sí, ya, sí, pero sí. anda que no tenía ganas. Por tanto, demos tiempo. Sí, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final yo creo que no tienes por qué estar constantemente en la rueda Claro, para entrenar. O sea, al claro, final, igual si estás en la rueda estás más desgastado. también. Sí, sí. No sé, digo yo me tiro piedras hacia mi propio No, tejado, pero creo pero de que buena forma. habrán casos y casos. O sea, Claro, habrá eso es. de todos los tipos. Porque como luego has estado, bueno, estás como comentarista en la Sí, tele, ¿cómo te sale esa oportunidad? Tiene mucho trabajo, imagino, ¿no? sí, hay mucho trabajo. Eso me sale. Yo entreno 3 años en el Sabadell, después estoy medio año sin entrenar y como ahí coincidí en Sabadell con Axel Torres, el periodista Sí. deportivo, de lo mejor, por no decir el mejor que hay, me ofrece la posibilidad de entrar en MediaPro, en Gol Televisión, para narrar y comentar partidos, ¿no? Tenemos una buena amistad y él es el que me filtra el contacto. Bueno, a partir de ahí me sale la opción de comentar partidos de primera, de segunda, de Champions, de Europa League, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y parece que se convierte en una constante, ¿no? Me voy a entrenar al Mallorca, cuando vuelvo y no tengo equipo, pues me vuelven a llamar, voy al Real Zaragoza, voy al Nastic, me voy a Japón, y siempre en esos intervalos de uno en otro, pues bueno, están atentos y dicen, hostia, que han echado a Luis, lo siento, pero venga para acá, ¿no? Y entonces, bueno, eso me sirve, lo que decía, para seguir en contacto, para analizar muchos jugadores, para ver partidos. Y bueno, y me siento cómodo, pero me siento cómodo porque, más allá de que a veces pueda salir en antena o no, pues porque explico lo que veo, ¿no? Y cuento lo que yo haría desde mi punto, que a veces gusta o a veces no gusta, pero bueno, yo miro el partido y a veces me preguntan, ¿no? El narrador, bueno, ¿y tú qué harías? Digo, bueno, ¿qué haría yo o qué creo que va a hacer Flick? Claro, para eso tengo que estudiarme a Flick. O sea, yo creo que Flick va a cambiar a este, pero yo metería a este otro, ¿no? Bueno, y ahí empiezas, pues bueno, con todos los entrenadores de primera, de segunda y de Europa. Me gusta, me siento cómodo, me encanta, pero yo quiero entrenar. Me da la sensación, Luis, de que siendo analista y tal, te estás preparando para la vuelta a los banquillos, ¿no? O sea, me refiero al final a lo que estás diciendo. Estás viendo mucho fútbol, te estás informando mucho, viendo diferentes equipos, al final te estás preparando. Claro, me estoy formando y no solo de España, sino de diferentes países, porque no sabes dónde te va a salir la oportunidad, ¿no? Yo, desde que soy ahora marido, novio de mi mujer, con 18 años, le digo, nosotros tenemos una maleta de ruedas en casa, ¿eh? Nuestro cuartel general va a ser siempre en San Paul, pero la maleta siempre tiene que estar preparada y con las ruedas bien ahí que den vueltas. ¿Por qué? Porque te puede llamar mañana uno y tú tienes que ir, ¿no? Entonces tienes que ir antes con toda la familia, ahora que ya los chicos son mayores, pues bueno, hay que decidir, pero eso no es un problema, no es un inconveniente. Cambiando de sección y habiendo repasado tu vida después del fútbol, quiero entrar en una sección que se llama Toco y me voy. Aquí te voy a hacer unas preguntas para que me vayas respondiendo. La primera de todas es el minuto 90, Luis, penalti a favor. ¿A qué compañero eliges para tirarlo? El partido va a empate y hay que meterlo sí o sí. ¿A qué compañero elegirías? Pero con todos los que he De todos los que jugado. ha jugado. Escoge tres, si quieres, o a uno que dices, bueno, ese Mira, creo que no me lo va a fallar. a pesar de que nos falló un penalti para ser campeones de Copa del Rey, te diría que es Jovan Stankovic. Ahora lo contrario. ¿A qué, en minuto 90, penalti en contra, ¿a qué portero eliges para pararlo, compañero? O sea, un portero elegiría a Esteban Andrés Suárez. ¿Rival más difícil al que te has enfrentado, Luis? Y compañero, Figo. Rival y compañero. Fue primero compañero y después rival, Figo. La segunda, o sea, después de esta pregunta quería decir, ¿compañero que más te ha sorprendido? Figo. ¿Entrenador que más te ha marcado? Cruyff. ¿Dorsal preferido? El 7 para todo. Dime Me casé, Dime. me casé el 7 del 97 y era un lunes. Porque debuto con el número 7 el día del Barça, de la Supercopa, debuto con el número 7. O sea, el 7 te ha acompañado siempre, ¿no? Siempre.
Dime 3 referentes o ídolos que has tenido y por qué no hace falta que sean futbolistas. Pues te diría mi padre, mi suegro y mi mujer. ¿Qué música escucha Lluís Carreras? La del momento. Ahora reggaetón porque los niños escuchan reggaetón. He sido mucho de Hombres G. He sido en su época de Perales, de Tomeu Peña. O sea, mi grupo favorito de siempre ha sido Hombres G. Eso sin lugar a dudas. Y ahora cualquier cosa. Cualquier cosa me refiero que cualquier cosa buena. Sí, Actual. sí, sí. Que te guste, ¿no? Sí. Aquí, en la última, me gustaría que me hicieses un 11 o un quinteto, lo que prefieras, con compañeros que has jugado. Bueno, pues en la portería estaría Esteban. De defensa central estaría Iván Campo. En el medio centro estaría Pep. Y arriba igual estaría Stankovic y Eto'o. Podría estar Nenei Bodipo. Tienes Podría estar muchos. Snyder. Ahí tengo muchos. Tienes muchos para escoger. Y nada, para ir finalizando la charla, quería para a los chicos y chicas que están intentando opositar para ser futbolistas, ¿qué consejos les podría dar, Luis? Pues mira, uno clarísimo que es de orden de hoy en día, ¿no? Chicos que tenéis 20, 21, 22 años y aún no habéis llegado al primer equipo. No tengáis prisa. Lo que hace Lamine, Cubarsí con 17, 18 años no es normal. Eso es un talento puro que nace una vez cada tanto y que llegaban al primer equipo, ¿no? Pero esos chicos que estáis en edad filial, son 19, 20, 21 años y aún no habéis llegado, tranquilos, paciencia, porque el proceso de maduración de cada jugador y persona es distinto. Unos necesitan más tiempo, otros no necesitan tanto tiempo. Por tanto, si es lo que os gusta, si es lo que practicáis y si es el objetivo que tenéis es poder vivir de esto, paciencia. Trabajo sí, pero mucha paciencia, que nunca es tarde. Y por último, Luis, ¿qué lecciones te llevas de tu carrera como jugador? Sobre todo las relaciones personales con la gente en general, con afición, directivos, entrenadores, compañeros, staff, con todos, ¿no? Aprendes mucho de la vida, aprendes que cada club es diferente, que cada club tiene su historia, pero que la gente te va a respetar por cómo tú respetas a esos clubes, a esa gente, a esa afición, a esos compañeros, y de ahí me siento orgulloso porque tengo mucha gente a la que quiero y me quiere. Bueno, Luis, pues agradecerte mucho este rato que has querido compartir con nosotros. Muy bien. Desearte Una horita mucho, casi, ¿eh? sí, desearte muchos éxitos en el futuro, en tu futuro como entrenador, que estoy seguro que lo tendrás. Y bueno, encantado de haber charlado contigo. Perfecto, Rubén. Cuando quieras. Un saludo. Un saludo. Nos vemos.